Arrancamos con lo último. Con una votación de 6 a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Justicia anula la prohibición de los aceleradores de disparos, conocidos en inglés como bump stocks. Estos son accesorios que multiplican el poder de fuego de las armas semiautomáticas. Vamos a darles un poquito más de explicación y contexto. Miren, esto quiere decir que un arma de fuego que está equipada con este dispositivo no cumple ahora con la definición de ser una ametralladora según la ley federal, aunque dispare muchos más proyectiles que un arma regular gracias a este dispositivo. Algo realmente de nombre, ¿no? Pero vamos a ir directamente con Edwin Pitti hasta la capital del país para que nos expliques, Edwin, un poquito más en qué se ha basado la Corte Suprema para esta decisión que para muchos consideran tremendamente polémica. Adelante, buenas tardes. Muy polémico. Buenas tardes, Borja y Andrea. Sin duda alguna es un caso en el que, como ustedes bien mencionaban, más bien se discute un tema de definición sobre lo que son los bump stock y la palabra ametralladora, pero no el derecho para portar armas aquí en los Estados Unidos. Una de las 3 decisiones que bajó en horas de la mañana aquí en la Corte Suprema de Justicia, donde me encuentro en este momento, y es muy importante recalcar que aquí esto se compartió de una forma ideológica totalmente entre los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con los 6 conservadores de alguna forma fallando a favor del demandante, que es un hombre que vende armas en Texas, y con los otros 3 liberales estando en total desacuerdo. La persona encargada de escribir este fallo fue el magistrado Clarence Thomas, y él escribió: un bump stock no convierte un rifle semiautomático en una ametralladora, como tampoco lo hace un hombre armado que aprieta muy rápido el gatillo. Por su lado, la jueza hispana Sonia Sotomayor fue muy drástica en su opinión, también diciendo que cuando ella ve un pájaro que camina como pato, grazna como pato y parece un pato, ella lo llama un pato, refiriéndose a cómo los rifles semiautomáticos sí cumplen con la función de una ametralladora cuando se les coloca estos accesorios conocidos como bump stock. Por su lado, la Casa Blanca también reacciona. Esto es una derrota sin duda alguna para el presidente Joe Biden. Ellos en un comunicado han hecho un desglose de las políticas que han implementado en los últimos años precisamente para disminuir la violencia de armas aquí en los Estados Unidos, también haciendo alarde que ha sido la única administración que ha abierto una oficina dentro de la Casa Blanca precisamente para lidiar con la violencia de arma en los Estados Unidos. Importante recalcar que a pesar de esta decisión por parte del Supremo, los bump stocks seguirán sin estar disponibles en muchos estados, y al final del día, tanto la Casa Blanca como algunos jueces liberales le están pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que sean ellos los que tomen una pronta acción. Soy Edwin Pitti reportando desde la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo con ustedes al estudio. Edwin, como siempre, muchísimas gracias por tu reporte. Y bien, como estábamos escuchando, también lo dijo Edwin, para muchos esto es una decisión muy polémica, para otros es simplemente un tecnicismo. Pero ¿qué te parece si lo analizamos de una manera un poquito más legal? Vamos a conectarnos, como siempre, con el abogado constitucional Ángel Leal. Abogado, como siempre, bienvenido al 24/7. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarles. Igualmente. Abogado, antes que nada quisiera conocer su impresión de esta decisión que ha tomado la Corte Suprema el día de hoy, que falló 6-3. Sinceramente es muy sorpresiva porque en realidad es el tecnicismo si el bump stock o la acción de choque convierte un arma de fuego semiautomático en una ametralladora, lo que describe Edwin. Desde el punto de vista de muchos expertos de armas de fuego, en realidad sí lo convierte en una ametralladora, pero porque la prohibición congresional de la ley federal es ametralladoras y no específicamente el bump stock o el aparato de acción de choque, pues técnicamente están exigiendo que el Congreso apruebe esta medida, y que esta es una medida que fue indebidamente aprobada por una agencia gubernamental que es el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, y lo comentaba yo con Andrea fuera de cámara, ¿no? En muchas ocasiones se pide a la Corte Suprema que haga una legislación, pero hay que recordar que las legislaciones se hacen en el Congreso. La Corte Suprema está, como si dijéramos, como para poder establecer esa delgada línea entre lo que es constitucional y no, basado en sus principios. Ya estamos viendo cómo hay algunos que son más conservadores y otros un poquito más liberales, pero realmente la legislación se hace en el Congreso. Por eso a mí me gustaría preguntarle, ¿usted qué piensa sobre eso que yo estoy diciendo, señor Leal? Porque
siento que en muchas ocasiones también como que a veces se trata de culpar, podríamos decir así, según de qué lado estés del juego, a la Corte Suprema cuando realmente quien hace las leyes es nuestros políticos en Washington, en el Congreso. Entonces, ¿qué piensa usted de que sea tan polémica esta decisión y que esté acaparando titulares en todo el mundo? Es una decisión polémica. Estoy de acuerdo con su apreciación, Borja, porque en realidad este caso depende de que si en realidad este bump stock o acción de choque en realidad convierte el arma en una ametralladora. Dependiendo del experto que le pregunte, algunos dirán que sí, otros dirán que no. Entonces, pero tienes toda la razón en el punto básico que es que las agencias gubernamentales, las agencias administrativas no tienen el poder de legislar. Técnicamente creo que lo que intentaron hacer era implementar reglamentación de acuerdo al estatuto prohibiendo el uso de ametralladoras, porque consideraban de que el bump stock convierte el rifle semiautomático en ametralladora. Lo que la Corte Suprema está diciendo es que literalmente el estatuto no usa la palabra bump stock y por lo tanto esto requiere acción congresional. También creo que es importante entender el contexto. Esta prohibición entró en vigor después del masacre de Las Vegas en el 2017. En aquel entonces hubo una casi unanimidad de que esta prohibición era necesaria por el bienestar público. Ya en el 2024 es posible que la voluntad congresional de enmendar o crear una ley referente al uso de los bump stocks tal vez no sea la misma que hubiese sido en el 2017. Y entonces el hecho de que la agencia emitió la reglamentación pudo haber impedido que el Congreso actúe en aquel momento y la posibilidad de que el Congreso actúe ahora es dudosa. Entonces ya hemos dejado establecido de que básicamente el Congreso tendría que pasar una ley federal para que se aplique esta prohibición. Y lo más probable es Correcto. que no suceda. Entonces me voy a pasar al Poder Ejecutivo. ¿Puede entonces la administración Biden firmar una orden ejecutiva, pero que utilicen otro tipo de vocabulario, con el riesgo de que eventualmente también se enfrente a unos desafíos legales y que termine esa orden en manos de la Corte Suprema? ¿Pero lo puede hacer la administración Biden intentando prohibirlo de nuevo? Excelente pregunta, Andrea. En mi opinión, no. Porque, y es parte de la queja de los jueces que se opusieron a esta decisión, de que esta Corte, en ciertos casos, literalmente interpretan la Constitución y las leyes textualmente. Pero en este caso, ellos, en vez de darle el significado a la palabra metralladora, perdón, que incluiría el uso del bump stock, no lo están haciendo y que por lo tanto, dependiendo del tema, la filosofía jurídica varía. Y esa es gran parte de la queja de los jueces que no están de acuerdo con esta decisión. Pero a su pregunta, ya que le están dando la lectura que literalmente la ley nada más que abarca metralladoras, cualquier otro tipo de orden ejecutiva o reglamentación del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego no va a proceder porque ya la Corte Suprema ha dictado claramente de que la prohibición es estrictamente a ametralladoras y que ni siquiera el bump stock lo convierte el arma en un arma en ametralladora. Bien, vamos a abandonar temporalmente el tema del arma para poder hablar otra de las decisiones que también ha fallado y la Corte Suprema. Ha decidido en contra de 3 migrantes que habían sido deportados en ausencia y ellos llegaron hasta el máximo tribunal argumentando que había habido un error en el proceso de notificación. Realmente la Corte Suprema dijo que no, que esa deportación estaba totalmente basada en que hubo una segunda citación y esa segunda citación sí fue correctamente documentada. ¿Qué me puede decir de esa decisión, abogado? Sí, esa es una decisión bastante problemática para nosotros que estamos en el mundo de la inmigración. Lo que pasa es que cualquier proceso de corte de inmigración comienza con un aviso de comparecencia. Ese aviso de comparecencia legalmente por el Código Federal tiene que tener fecha, hora y lugar de presentación. Muchísimos casos se inician con este aviso de comparecencia y por motivos técnicos de sincronizarse con el sistema de corte
no tiene fecha, hora o lugar de presentación y posteriormente se emite la cita para que la persona vaya a la corte. El argumento es que si el aviso de comparecencia carece de uno de esos tres elementos, que el documento no es legal, de tal manera que la persona no fue debidamente avisada, de tal manera que la persona debe de poder presentar una moción de reapertura de ese caso de deportación en su ausencia porque no fueron presuntamente avisados. Lo que la Corte Suprema dijo es que independientemente del fallo técnico con el aviso de comparecencia, si les llega la citación avisándoles de la fecha, hora y lugar de presentación, que eso es suficiente para cumplir con el Código Federal y que por lo tanto la orden de deportación en ausencia es válida y no puede retarse por falta de aviso. Pues abogado, que sirva de precedente también para que todos los inmigrantes que estén esperando esas fechas de corte, que estén muy atentos porque esa es la opinión de la Corte Suprema de Justicia, que sirva, por supuesto, como un ejemplo para todos. Abogado constitucionalista, señor Leal, gracias. Como no, encantado de saludarles. Un placer. Buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente para usted. Un abrazo fuerte.